Gracias. Me da mucho gusto vernos en este día, que Dios nos bendiga. Estamos siguiendo en el libro de Hechos, capítulo 15, y vamos a dar principio en el versículo 12. Hechos capítulo 15, versículo 12. Nos acordamos donde dejamos la semana pasada, en cuando Bernabé y Pablo, ellos estaban discutiendo, y dice la palabra de Dios, por largo tiempo ellos estaban discutiendo porque había unos judíos que vinieron de Judá, y ellos estaban diciendo que uno no puede ser salvo si no es circuncidado o que no sigue los leyes de Moisés. La semana pasada también les expliqué que nosotros vemos que Adán y Eva, ellos no podían guardar un mandamiento sin caer. Y también vemos que los 10 mandamientos que da Moisés, que no los podemos mantener, pero ellos estaban poniendo cosas sobre la iglesia. Recién nacida, la iglesia estaba creciendo poco a poco, pero esto es el clave de este mensaje. Es que Jesús quería usar a los apóstoles para hacer firme la iglesia en lo que nosotros creemos y sabemos que es verdad, porque la palabra de Dios nos enseña. Entonces vemos aquí en el versículo 12 del capítulo 15, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con gran señales y maravillas. Entonces toda la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Now, en el griego la palabra gentil quiere decir dos cosas. Hay dos palabras para gentiles en el griego. Uno quiere decir naciones y otro quiere decir gente. Por eso se usa en el latín gentil, que es la gente, también es las naciones. Y vemos que en esta palabra de Dios ellos están usando los dos términos, porque Él está hablando a todas las naciones y también está hablando a la gente, los que están enfrente de Él. La palabra griega es eten. Eten quiere decir naciones, y loas quiere decir gente. Entonces vemos que ellos están predicando y diciendo: mira las grandes cosas que Dios está haciendo entre la gente. Mira las vidas, y yo me pongo a pensar, mira las vidas que Dios está tocando entre la gente. Mira las maravillas que Él está haciendo entre la gente y los señales que hay conversión para Cristo. Muchos eran borrachos, metidos en drogadicción. Mira maravilla, y aquí vemos que Bernabé y Pablo, ellos están contando las grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre la gente, entre el pueblo, entre esta ciudad. Dios está haciendo una obra aún en nosotros, la persona. Dice la palabra de Dios en Salmos 66:13, dice: venid, oír todos los que temen a Dios. Y Él está invitando al salmista, que creemos que era el rey David, dijo esto: venid, oír todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. Es hermoso que David, el rey, está escribiendo esto. Si tienes temor de Dios, y yo sé que cada uno tenemos una medida de respeto y miedo a Dios, en esta palabra, cuando dice temáis, quiere decir un respeto. Que nosotros tememos, es como un padre, el hijo, él tiene un respeto a su padre. Lo teme de un grado en cuando él tiene respeto para este varón quien Dios ha puesto delante de él. Y David está diciendo: venid, oír todos los que teméis a Dios, porque tengan respeto, que tengan un lugar santísimo para Dios mismo. Y dice: y contaré lo que ha hecho en mí. Entonces, después de la gente, después de las naciones, David está diciendo: y os
contaré lo que Él ha hecho aquí en mí. La paz dentro de un tiempo difícil, la paz que Él ha hecho en mí. Entonces David está diciendo, y así como Bernabé y Pablo, ellos están diciendo, mira los señales, mira las maravillas que Dios ha hecho entre la gente. Y David lo trae más personal lo que ha hecho en mí. Entonces nosotros agradecemos a Dios por lo que Él está haciendo. Entonces dice el versículo 13 y 14, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visto por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces nosotros lo que está haciendo Jacob aquí, él está acordando. Uno de mis favores versículos en la Biblia es cuando Cornelio trajo a su familia y los más cercanos a él para su casa, para escuchar de Pedro lo que Dios tenía para ellos. Es un texto dentro de la Biblia que me encanta. Y así nosotros también vemos, y él está diciendo, Simón ha contado como Dios visto por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y vemos que cuando Pedro vino a Cornelio, y Cornelio trajo su familia, y dice la Biblia que él trajo a los más cercanos a él, a su casa se reunieron, Pedro vino. Es la primera vez que nosotros vemos en la Biblia que Dios está hablando a todas las naciones, a los gentiles, a los no judíos, a nosotros. Ahí entra cada nación del mundo, en cuando Dios está abriendo no solamente para los judíos, y eso lo vamos a ver, no solamente para los judíos, pero para nosotros. La gracia de Dios que Él ha venido para compartir, no solamente con los judíos, sino con todo el mundo. Él siempre ha tenido eso. Él siempre ha tenido eso como su plan. Nosotros podemos ir a Adán y Eva y de ahí salieron muchas naciones. También Abraham, él salió de Mesopotamia, no estoy diciéndolo bien, pero él salió de otra tierra y lo llamó Dios y dijo, tú vas a ser, Abraham, tú vas a ser el padre de muchas naciones. Entonces ahí Dios nos estaba dando un clave de que Él iba a hacer una obra más grande que solamente los judíos, que en el gentil es mi gente, mi pueblo, pero también usa la palabra las naciones, toda nación. Porque los judíos eran específicamente llamados de Dios, pero también vemos que la gente que Dios está llamando, dice Simón ha contado como Dios visto por primera vez, él está diciendo por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces vemos que Pedro entró en esta casa y Pedro dijo, para un judío entrar en esta casa no es permitido, pero Dios me ha enseñado que Él también está ministrando a nosotros. Había unos que entraron de Judá y ellos estaban diciendo, no pueden ser salvos, ustedes no pueden ser salvos si no hacen esto y esto y esto. Y ellos lo que estaban haciendo es deshonrando lo que hizo Cristo cuando Él dijo consumado es. Yo lo he hecho todo. No es porque ustedes vienen a la iglesia, no es porque ustedes dan su diezmo, no es porque se portan bien. Es por la gracia de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y los judíos que vinieron de Judá dijeron, no, tienen que hacer esto y tienen que hacer esto para ser salvos. Estaban deshonrando la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué más pudo hacer Cristo por nosotros? ¿Qué más podía hacer sufriendo la corona de espinas, los latigazos que Él, y entonces, ¿qué deshonramos a Cristo? Y dice, y también después de lo que Él ha hecho en la cruz, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. Es deshonrar a nuestro Cristo que lo hizo todo. Él lo dijo de la cruz, consumado es. Yo lo he hecho todo. Testelestai dijo, porque Él lo hizo todo.
Entonces, habían los judíos que ellos estaban escuchando lo que estaba diciendo Jacob. Ellos estaban escuchando lo que estaba diciendo Pablo y Bernabé. Ellos estaban escuchando, y cuando ellos, vamos a ver que ellos lo traen la palabra de Dios, van al Viejo Testamento, aún con Moisés, con David, que él está hablando a toda nación. Él está llamando a todo aquel que en mí crea, será salvo. Entonces ellos están entendiendo, y lo bonito de eso es que ellos tenían un corazón que estaba entendiendo. Ellos no estaban fijados en, no, nosotros tenemos la verdad y ustedes son en error. No, ellos estaban escuchando lo que decía la palabra de Dios y tenían un corazón dócil. Decían, debe escuchar, debe ver las escrituras, lo que dicen las escrituras. Yo estaba hablando con mi cuñado y él me estaba diciendo, dice la palabra de Dios esto, pero yo he oído esto que dice la palabra de Dios. Y muchos que dice la palabra de Dios esto. Pero uno que está leyendo la palabra de Dios no se confunde, porque nosotros hemos leído la palabra de Dios. Y Dios nos está hablando. Pero ellos iban a deshonrar lo que Cristo estaba enseñando desde el Viejo Testamento. Ellos estaban deshonrando a Cristo, pero tenían un corazón dócil, porque estos eran unos que temían a Dios. Y ellos estaban escuchando lo que Dios hizo y cómo ha cambiado los señales y las maravillas que Dios estaba haciendo. Entonces ellos estaban viendo, y lo bueno es que ellos oyeron, entendieron, vieron la prueba de la palabra de Dios, las escrituras, y el Espíritu Santo escucha, porque esto es verdad. Y ellos se entregaron a la verdad, ellos ya estaban escuchando, ellos estaban sometiéndose a lo que decía la palabra de Dios. Ellos no eran tercos, sino ellos estaban dóciles en su corazón para aceptar lo que Dios tiene. Entonces no se trata de la religión, sino se trata de una relación con Cristo. Eso es lo que nos mantiene. Yo solo con Dios es lo que me mantiene. Le doy gracias a Dios por mis hermanos y mis hermanas que también están aquí, pero uno tiene que llegar a ese lugar santo donde se cae, se postra delante de Dios a solas con Dios. Y lo hemos hecho muchas veces. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Ellos estaban escuchando, ellos no iban a discutir sin fin. Ellos estaban entendiendo, el Espíritu Santo les estaba hablando, y ellos estaban aceptando lo que dijo Jacob, lo que dijo Bernabé, lo que dijo Pablo. Ellos estaban teniendo razón por medio de la palabra de Dios y lo estaban aceptando. Dice también la palabra de Dios en el 15, dice así, y con esto concordaba las palabras de los profetas como estaba escrito. Entonces había un acuerdo en lo que estaba escrito por medio de eso, lo que dice el 15. Con esto concordaban las palabras de los profetas como está escrito. Entonces ellos estaban viendo que esto no es nuevo. Dios nos ha dejado saber que Él quiere que todos vengan al conocimiento de Cristo. Que nosotros nos rendimos a la cruz de Cristo y sabemos claro, y esto es lo importante, que la iglesia era en su infancia. Y Cristo quiso que Pablo y Bernabé y el concilio que ellos estaban reunidos, que ellos digan de primero que no hay otro modo de ser salvo sino por Jesucristo en la cruz. Él terminado con la obra que Él hizo. Y como vemos en el libro de Hechos, que ellos están aclarando que solamente hay una manera de ser salvo, es lo que Cristo hizo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de lo que Él hizo. No hay, y también tienen que hacer esto y esto. No. Entonces vemos aquí que con esto concordaba la palabra de los profetas como está escrito. Entonces ellos estaban viendo las escrituras
Ellos estaban escuchando a Pablo, a Bernabé, a Jacob, y dicen, esto concuerda con la palabra de Dios. Y ellos no eran tercos, ellos estaban aceptando lo que decía la palabra de Dios. Romanos 10, 19, si lo quieren apuntar, Romanos 10, 19 dice, también digo, hablando Pablo a la iglesia de Roma, San Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y él dice esto, también digo, ¿no os conocéis esto, Israel? ¿No has conocido esto, Israel? Dice Pablo. Primeramente Moisés decía, yo os provocará a celos como un pueblo, o loas, una gente o una raza, que no es pueblo, nación, como pueblo ignorante os provocará a ira. Déjeme leer esto una vez más, pero déjeme explicar lo que él está diciendo. Moisés dijo esto, ustedes van a tener celos de una gente y ustedes van a tener una ira sobre una nación que no es mi pueblo, que ellos son ignorantes a las cosas. Ustedes han crecido en el Viejo Testamento, Dios los llamó por medio de Abraham y siempre han aprendido de la palabra de Dios, pero va a venir un pueblo, una gente, una raza, unas naciones van a venir y te van a provocar al celo, porque lo que querían los judíos es de nuestro Dios y es para nosotros. Y Pablo y Pedro y Bernabé, ellos están entrando con los gentiles. La obra y la gracia de Dios, yo quiero que todos vengan al conocimiento. Yo quiero todos que vengan. Hay mucho más que suficiente lugar en el cielo para todo el mundo, para toda la gente, para toda generación, porque Dios es grande y no hay límite en lo que Él ha hecho. Nosotros podemos ver el espacio y cuando si nosotros pudiéramos volar y seguir hasta la eternidad, ¿dónde topamos? Dios es grande. Y lo que Él ha hecho es grande, es infinito. Yo me acuerdo de niño, me acostaba en el zacate en la noche mirando para arriba. Y dice, pues, si topamos con algo, ¿qué tal del otro lado? Porque Dios es grande y su cielo y el cielo es mucho más grande, suficiente para toda generación. Dice, también digo, ¿no conocéis esto, Israel? Primeramente Moisés decía, en el Viejo Testamento Moisés decía, yo os provocará a celos con un pueblo o una gente, y no es nación o pueblo, con pueblo ignorante os provocará a ira. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo, en este día. Ellos estaban enojados porque los gentiles, Dios estaba permitiendo que nosotros entráramos. Uno dice, ese borracho es un borracho, Dios no lo ama, Dios no lo quiere en el cielo porque es borracho. Y ese borracho se humilla delante de Dios, su corazón, mira lo que estás haciendo en mí, y se entrega a Cristo. Hay suficiente, nosotros no podemos juzgar quién sí y quién no, porque si fuera el caso eso, nosotros no pudiéramos entrar. Y Él está enseñando su gracia. Y en el versículo 15 dice esto, y con esto concordaron las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volverá a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Sabemos que el tabernáculo de Dios era una tienda que ellos tenían en el desierto. Ellos caminaban y cuando Dios paraba, ellos paraban, construían el tabernáculo. David quería hacer un santuario para Dios, un templo para Dios, pero no le fue permitido. Dice aquí la palabra de Dios, después de volver a reedificar el tabernáculo de David, que caído la repararé su ruina
y los volveré a juntar. Esto lo que los judíos hicieron es, ellos cayeron. Ellos cayeron en un lugar donde era una religión para ellos. Era un sistema que ellos hacían esto, entraban acá y ellos hacían, y era una religión. Y ellos se ataron a una religión cuando Dios dijo, yo reedificaré este tabernáculo. La palabra es redimir. Que yo voy a pagar lo que tú debes para que ustedes entren. Entonces Él está reedificando por medio de la cruz. Él está permitiendo que nosotros entremos. Él está reedificando su templo por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él está diciendo. Después de esto, volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caída. Y yo repararé sus ruinas y los volveré a levantar. Entonces Dios está redimiendo, Dios está haciendo de nuevo una obra, pero en esta obra no es el tabernáculo, sino es la iglesia que Él está restableciendo para que el resto, mira, el 17 dice esto, dice, ¿para qué vas a hacer esta obra, Dios? ¿Por qué vas a reedificar el tabernáculo de David? ¿Por qué vas a redimir esto? Y el 17 dice esto, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Yo voy a hacer una obra, yo voy a redimir a la gente, mi hijo va a morir en la cruz, ¿para qué? Para reedificar su obra. Dios no quería que el hombre cayera, Dios no quería el mundo que tenemos nosotros hoy día y lo que estamos viviendo. Y hoy cuando subí, les voy a preguntar a la iglesia, ¿cuántos de ustedes están pasando por prueba en este momento? ¿Cuántos están pasando por algo en sus vidas que es difícil hoy día? Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, yo sí. Y hay muchos que están saliendo de un tiempo difícil, porque Dios está obrando. Estamos saliendo de una prueba, o estamos dentro de una prueba, o en oración estamos entrando en una prueba. Con una llamada cambia todo el día. Con una llamada que nosotros recibimos cambia totalmente todo. Entonces Dios está reedificando entre nosotros por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Yo quiero hacer una obra en ti. Yo sé que es difícil, pero no se desesperen porque yo voy a hacer una obra nueva. Dice, para que el resto de los humanos, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, nosotros. Esta gente, esta raza, este pueblo están invocando mi nombre. Y dice el Señor que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces Jacob está hablando a la iglesia y él está diciendo, desde los tiempos antiguos Dios nos ha dicho estas cosas, entendamos, y Él lo que está haciendo es los religiosos. Él está diciendo, Dios es mucho más grande que una religión. Él quiere una relación contigo, personalmente contigo. Él está llamándote a ti. Entonces vemos que ellos rechazaron al Hamashiach, el Mesías, pero Dios no dejó. Él siguió hablando a los judíos. Él quería que ellos también reconocieran que es mucho más que una religión, sino es una relación. Él no dejó de ellos, dice la palabra de ellos estaban caídos. Ellos no entendieron que Jesús era el Hamashiach. Hay muchos judíos hoy día que todavía están esperando al Salvador. Porque ellos pensaron que Él era de la tierra, que ellos iban a reinar aquí en esta tierra.
Y Dios está diciendo, mi reino es espiritual, mi reino está en el cielo. Y quiero que cada uno de ustedes sea parte de ese reino, pero no es este mundo. No es este mundo. Como dije, nosotros estamos dentro de una prueba, o estamos saliendo de una prueba, o estamos entrando en una prueba. Este no es el mundo que Dios creó. El mundo que Dios creó era perfecto, pero dice la palabra de Dios, por medio del pecado entró la muerte. Por medio del pecado entró la muerte. Esto no es el mundo. Yo he compartido cuando yo hice un funerario para un niño que él no podía moverse, él estaba... Como él no podía caminar, él no podía hablar, él estaba muy enfermo desde nacimiento. Y yo compartí con ellos, esto no es el muchacho quien Dios quiso, esto no es el mundo quien Dios quiere. Él está hablando, nosotros estamos en una aula en este mundo, pero cuando nosotros llegamos al cielo, este muchachito va a estar libre. Va a brincar, va a correr, va a ser libre, porque este mundo no es el mundo que Dios quiso que fuera. Entonces dice la palabra de Dios que Él va a reedificar su reino, el reino del Hamashiach. Los judíos y los gentiles van a entrar, nosotros vamos a entrar. Y los gentiles, lo que ellos estaban, escuchen, los gentiles lo que ellos estaban recibiendo y entendiendo no es la religión, es la relación con Cristo, es aceptar lo que Él hizo por mí. Y nosotros nos enamoramos de Cristo, porque lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por ustedes, y nosotros nos enamoramos enamorados de Él. Entonces nosotros seguimos a Cristo porque Él es todo para nosotros. Aun cuando estamos rodeados de 1000 personas, estamos solos porque estamos con Cristo. Entonces Dios va a hacer su obra. Dice el salmista en el Salmo 135:6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. No, escuchen lo que está diciendo el salmista, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace. ¿Qué quiere Dios? Que todos vengan al arrepentimiento, ser salvos. Eso es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos vengan al arrepentimiento y que podemos estar en su presencia. Es el deseo de nuestro Padre Celestial. Dice Salmo 135:6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, y en los mares y en todo el abismo. Lo que dice, ¿han escuchado esto? El decir y el hacer, el decir y lo hacer, son dos cosas. Nosotros hemos escuchado, este dice pero no hace. Este ni dice nada y lo hace. Son dos diferentes cosas, el decir y el hacer. Pero Dios no tiene un decir y hacer. Él lo que dice lo hace. No hay que nosotros podemos dudar. Lo que Dios dice, Él lo hace. Pero para nosotros es el decir, pero no hacemos. Estamos hablando, pero no estamos actuando. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo, todo lo que Jehová quiere lo hace. Él no es hombre, dice la palabra de Dios, que Dios dice, yo no soy hombre que miento. Él es puro, Él es santo, Él es el más altísimo, por eso Él no cambia. Él no cambia, Él es Dios, Él es santo. Él nos dice a nosotros, sed santo. Eso nos manda Dios, sed santos, como yo soy santo. ¿Y cómo vamos a llegar a la santidad de Dios? Por medio de su palabra, por medio de ser obediente a su espíritu. Cuando nos dice, hijo, no hagas eso, hija, no hagas eso.
Dios dice, sed santo como yo soy santo. La meta es alta. Sed santo como Dios es santo. Y nosotros estamos diciendo, la meta es muy alto. Pero por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra y obediente a la palabra de Dios, vamos ahí. Un día lo vamos a lograr y ese día vamos a estar viendo a Cristo cara a cara. Donde no hay pecado, donde no hay enfermedad. Nosotros vamos a alcanzar la santidad de Dios, quien Él quiso desde el principio del mundo. Esto es lo que quería Dios y mira dónde estamos. Dios va a obrar, Dios va a decir, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. Él quiere que nosotros vengamos y hemos venido. Dice, lo hace en los cielos, en la tierra, y en el mar, y en todo lo abismo. Dios lo que hace, lo que dice, hace. Dice el 19, por lo cual yo juzgo, hablando Jacob está hablando, dice, por lo cual yo juzgo, ¿quién? Jacob, que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. Entonces Él está diciendo, ten paz. Gentiles, pueblo, raza, tengan paz. Cristo lo hizo todo. No vayan a inquietarse. No vayan a poner reglas sobre ellos que nosotros, ¿se acuerdan la semana pasada? Que nosotros no podemos mantener. Jesucristo dijo de los religiosos, Jesucristo dijo de los sacerdotes de Israel, Él les dijo, haz lo que te dicen, pero no hagas lo que hacen. La palabra de Dios, haz lo que te dice, pero no hagas lo que hacen los religiosos. La envidia, la ira. Jesucristo mismo dijo, haz lo que te están diciendo que hagas, pero no vayas a vivir como ellos viven, en la hipocresía, en la presentar que soy muy religioso cuando dentro de mi corazón está oscuridad. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten al Señor. No les pongan más, Él está diciendo que ustedes tampoco lo pueden guardar. Y también dijo la semana pasada, ni tus padres pudieron cumplir lo que tú estás poniendo sobre este joven, sobre esta persona. Dice el 20 así, sino que les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación y ahogados y de sangre, una vez más, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, del ahogado y de la sangre. Nosotros vemos aquí que ellos decían, mira, ¿saben qué tienen que hacer ustedes? Tienen que cuidarse de los ídolos, cuidarse de las cosas que te llaman acá y no a Dios, que te apartan de Dios. También dice que la fornicación, ya sabemos que fuera del matrimonio y fuera de un casamiento, el sexo, fuera de eso, el ahogado quiere decir esto, y esto es para el cuerpo. Él está diciendo, hagan esto, más bien, no hagan esto. Si encuentran un cordero muerto y no saben por qué está muerto, no vayan a comer de ella. Porque Dios estaba dando las reglas y también ellos están dando las reglas al pueblo de Dios. Entonces, en esos tiempos, ellos decían, si es ahogado, si ves que por viejo o por enfermedad o lo que sea, si encuentran algo, no vayan a comer de ella. Eso es lo que Él está diciendo. Y la sangre, nosotros sabemos bien que cuando se mata a un animal, le dejan salir toda la sangre antes de participar. Entonces Él está dando reglas y Él está diciendo, sino que les escribes que se aparten de las cosas contaminadas de los ídolos, la fornicación, de ahogados o las cosas que están muertas sin razón, que nosotros sepamos, y de la sangre.
Dice Romanos 6:1, y voy a terminar con este texto. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? Si nosotros somos salvos por medio, esto es lo que está diciendo Pablo. Y él está diciendo, si nosotros somos salvos por medio de lo que él hizo en la cruz, y él está hablando a los judíos y a los gentiles, y los gentiles dicen, pues nosotros podemos vivir como queremos, porque nosotros somos salvos por medio de lo que él hizo. Y nosotros podemos vivir como queremos. Y Pablo dice que ni lo mande Dios. El amor de alguien, ¿cómo vamos a lastimar a alguien quien amamos? ¿Cómo vamos a lastimar a alguien que nos ha cambiado y nos ha sacado de la situación donde nosotros estuviéramos? Entonces nosotros por amor a Dios lo seguimos y queremos darle todo el respeto y todo el amor que nosotros podemos. ¿Por qué? Porque lo amamos. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces debe terminar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué vamos a decir? Pues podemos vivir como queremos, porque somos salvos, y si hago algo, nomás voy a la cruz y le pido perdón a Dios, porque Él lo hizo. Entonces nosotros podemos vivir, no hay reglas, no hay esto. Y Él está diciendo en ese versículo anterior que nosotros tenemos que mantenernos en glorificar a Dios. Dice, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En cuando nosotros aceptamos a Cristo, acuérdense de la resurrección. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos resucitados por medio de Cristo. El castigo de la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero nosotros fuimos resucitados. Y dice Pablo, en ninguna manera perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en ella? Entonces Él está diciendo a la iglesia, mantente. También vemos que Pablo está diciendo, y vamos a ver eso la próxima semana, que Pablo está diciendo para el bien de los hermanos. Para el bien de los hermanos, sostente de lo que puede hacer caer al hermano. Entonces debe estar cuidando a la iglesia. Acuérdense que la iglesia está en su infancia y ellos están estableciendo iglesia. No quiere decir la palabra de Dios que nosotros podemos vivir como nos quiere, como nos da la gana. Él está diciendo, por el amor a Cristo, mantente. ¿Se acuerdan la semana pasada que leí la escritura? Que la ley de Dios está en nuestra mente, que Él lo está escribiendo en nuestro corazón. Aún la conciencia nos dice, no hagas eso, porque Dios quiere cambiar la relación y dice, mira, este es el hombre y esta es la mujer que yo siempre he querido que tú seas. Sígueme a mí, escucha al Espíritu Santo cuando te dice, no hagas eso. Eso no te agrada, eso no le agrada a Dios. Y nosotros escuchamos. Y qué bueno que este es mi hijo, esta es mi hija. Y que nosotros con orgullo decimos, esta es mi hija. Mira cómo se comporta, mira mi hijo cómo se comporta. Una vez más digo esto, aún la transgresión, porque hay unos que no les importa y viven como les da la gana. Y también la iniquidad. La integridad es esto. ¿Cómo nos comportamos cuando nadie nos está viendo? La integridad. Y cuando no hay nadie, la integridad es que yo plazo a mi Dios, aun cuando nadie me está viendo.
solamente la integridad, también la iniquidad. Cuando nadie está presente, Dios quiere que nosotros lo amamos y que nosotros nos comportamos como Él quiere. Amén. Vamos a ponernos de pie.